Así, los primeros minutos ¿Te siempre imaginas gente luego? ponte nuestra cámara. Estamos en directo, a ver que nos digan si se ve bien, se escucha bien, lo de siempre, lo de todos los domingos. Aquí en la nave del Rincón, ¿se escucha bien? ¿Todo guay? ¿Se oye bien? Sí, perfecto, tiramos para adelante. Pues bienvenidos, bienvenidas, otro... ¿El qué? No, yo creo que de luz está bien, vamos a probar así Vamos hoy. a probar hoy. Hemos puesto un poquito más de luz, vamos a esperar a que se siente Ramón, que es que sin Ramón esto no puede empezar. Me parece que está todo... Yo creo que sí, diría. ¿Se ve? ¿Se escucha bien? Vale, se ve perfecto, Mr. Potato Mix, Sarao. Pues otro dominguito aquí en la nave del Rincón Joven. Estamos otro dominguito aquí en la nave del Rincón Joven, en Torres de la Alameda, con el... con este directo de la Casa de Lolo, es ya el tercero. ¿El cuarto? El cuarto, vale. Pues bueno, pues el cuarto directo. Ya hemos dicho que Chagüen está en nuestros corazones, pero no sabemos si volverá a repetir hazaña. Sería la hostia. Chagüen, si estás ahí, Sería bastante ya sabes, increíble. aquí tienes un sitio de lo que haga falta. Pero antes de que venga el Chagüen, ojalá, quién sabe, ya veremos. Hoy estamos con Rafa, que bueno, ya ha dicho que de primera seguramente meteré la pata más de una vez, pero precisamente queremos que estés aquí con nosotros para eso, para corregir ese tipo de cosas en relación a la lengua de sordos, sordociegos, hemos dicho. No lenguaje, por ejemplo, para empezar. Sí, la lengua de signos, que es la lengua propia de las personas sordas. Y tú, Rafa, eres profesor, eres monitor. ¿Cuál es tu labor en relación a la lengua de signos? Sí, yo ahora soy profesor de formación profesional. O sea, estoy como profesor técnico de servicio a la comunidad en el Instituto de Alcalá de Henares, en el Alonso Avellaneda. Ajá. También hago voluntariado con APACIDE, que es una de las asociaciones de sordociegos, que es la que concreta más a las familias. ¿Y cuánto tiempo llevas en esta labor? Pues en el instituto he estado cursando, llevo desde hace 4 años más o menos, y más o menos los mismos años que llevo en APACIDE. ¿Y de qué manera te llega a interesar esta parcela, esta labor? Yo la sordoceguera, concretamente hablando de sordoceguera, la sordoceguera no es una discapacidad muy desconocida, que casi nadie la conoce. También no es una como síndrome de Down o como autismo, ¿no? El mundo TEA, que tienen más usuarios, digamos, ¿no? Claro, entonces eso da pie a que sea más conocida, más asociaciones, más fundaciones, más sensibilización, más campañas. La sordoceguera no tiene tanto. Entonces yo, mi primer contacto fue a través del ciclo que, siendo yo estudiante, pues yo soy intérprete de lengua de signos también. Yo bueno, haciendo el ciclo de intérprete de lengua de signos fue cuando tuve mi primera asignatura de sordoceguera. ¿Y ahí ya te interesó este mundo o porque te tocaba cercanamente de alguna manera? No, a mí fue todo puro interés. Claro, el desconocimiento del mundo. También yo soy maestro de audición y lenguaje, entonces también me manejo mucho con temas de discapacidades en general o con diversidad funcional. Entonces fue una que me llamó mucho la atención, también que estaba muy vinculada a la lengua de signos. También ya como experiencia personal yo digamos que el hecho de ser intérprete de lengua de signos no es vocacional en mí, sino sería más la figura del mediador comunicativo, que es donde yo doy clase. Que precisamente Carla es una de tus alumnas, ¿no? Claro, Carla si no me es equivoco. futura mediadora comunicativa. Pensar que, mira, la lengua de signos, para empezar haciendo con una base muy básica, es lengua oficial desde 2007. Ajá. O sea, antes de 2007 era un sistema de comunicación. No se catalogaba como lengua ni tenía el Nada, caché de... no tenía esa oficialidad de lengua. Entonces es una lucha que las personas sordas dentro de su comunidad han estado haciendo desde toda la historia de ellos, toda la vida. Entonces, claro, se consiguió en 2007, que es hace 13 años, a niveles de historia es ayer por la tarde, eso es. Total. Entonces eso, el ciclo, por ejemplo, yo cuando lo hice, que fue en 2010, 2012, comprendí esos años más o menos. A ver cómo lo explico. Cuando yo lo hice, la lengua de signos no tenía tanto reconocimiento como tiene, por ejemplo, a día de hoy, o no hay tanta visibilidad que cada vez se está dando a esta lengua. ¿Está ayudando también las redes sociales, por ejemplo, a este mundo? ¿O de qué manera estáis viendo que Yo, se por está dando ejemplo, más un visibilidad? salto que ha dado a nivel de sensibilización, claro, el tema del COVID. Ajá. Con el tema del COVID me he dado cuenta que, por ejemplo, en la época que yo estudiaba tenías intérprete de lengua de signos por la mañana, los domingos, un par de horas. Ahora creo que sigue haciendo mucha más falta sensibilización y abrir estas vías comunicativas o romper estas barreras de comunicación a favor de las personas sordas.
Pero a partir del COVID estoy viendo muchos más intérpretes en la tele y bueno, eso siempre... A lo mejor bueno, a través de las videollamadas se ha podido hacer más tareas o más talleres o se han podido dedicar a más gente o por... Claro, el mundo de las nuevas tecnologías también corre a favor de estas barreras comunicativas. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, que por ejemplo no estaba el WhatsApp, estaba empezando a estar, los sordos siempre tenían el mejor móvil, con mejor vídeo, porque ellos ya funcionaban por videollamada. Si no, tenían que ir a un servicio de teleinterpretación para que un intérprete les interpretara. Pero con lo que estaba diciendo antes es eso, que cuando yo hice el ciclo de intérprete era en una FP. Ahora eso se hizo carrera. Entonces, al hacer carrera surgió una nueva figura que es la del mediador comunicativo, que es donde está Carla. También nos cuenta ahora ya de qué manera o cómo te has incluido, por ejemplo, en la educación, de qué manera has llegado a la lengua de signos. Sí, digo, Carla. Sí, ¿Yo? Carla. Vale, perdón. Pues, No, por ir a abrir un poco y que sea más bien. vale, Sí, claro, vale, claro. sí. Para ir contando ambas. Y además... Bueno, espera. Bueno, sí, ves, dándole Carla mientras ahora lo leemos. Nada, pues yo la verdad que ha sido un poco rebote porque claro, yo vivía en Inglaterra y he venido por el COVID y cuando fui a echar la solicitud por estudiar y hacer algo, pues me iba a meter en integración social y vi este ciclo que no tenía ni idea de lo que era, pero me metí y me pareció maravilloso y dije, aquí tengo que estar y eché solicitud ahí primero y así estoy y estoy encantadísima. Totalmente, totalmente. Yo me acuerdo que de las últimas obras que pudimos hacer en Tivita de teatro, me acuerdo que alguna vez había incluso una intérprete Sí, de signos y, joder, también me gustó por lo menos la experiencia, estuvo muy chula y por supuesto es obviamente totalmente necesario. Entonces, ¿de qué manera se imparte la lengua de signos o qué perfil ves tú, por ejemplo, como profesor, que suele ser el que se apunta a este tipo de Mira, ciclos? las vías para estudiar lengua de signos está la oficial y la no oficial, por decirlo de alguna forma. Yo siempre recomiendo las dos. Sí, pueden ser Pero lo voy a complementarias. explicar porque la oficial te va a dar el título oficial, que al final es lo que te garantiza Sí, presentarte a los trabajos. Eso es, cumplimentar las burocracias correspondientes, eso es. por decirlo así. Y luego la no oficial, que es la que suele haber profesores sordos. Entonces, claro, es como cuando estudias inglés. Te dicen, vete a Inglaterra, El no, nativo, vete a tal. Estados Unidos o donde se hable más inglés. Exacto, pues es algo así. Entonces, en el caso de Carla, por ejemplo, que ya está en el ciclo de mediación comunicativa, que también hay que matizar que este ciclo abarca, por ejemplo, el intérprete de lengua de signos solo abarca a personas sordas y sordociegas, con un dominio de la lengua de signos mayor y con unas funciones diferentes. El mediador abarcaría también a personas con problemas de comunicación. Entonces ella también, por ejemplo, se está formando para trabajar o poder apoyar a personas con problemas de comunicación, pues parálisis cerebral, autismo, esclerosis, etc. ¿Y de qué manera, cuál es, pues eso, ya yéndonos a la labor práctica, de qué manera vosotros ayudáis a esta comunicación? Vale, pues hablando de mediación comunicativa, yo creo que la competencia principal, la función principal es romper esas barreras comunicativas, ¿no?, que existen. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una persona sordociega, la limitación comunicativa que tiene es muy grande, ¿no?, porque tiene dos ámbitos sensoriales, por así decirlo, afectados, ¿no?, que es el visual y el auditivo. Entonces, si hacemos un razonamiento rápido, ¿cómo van a procesar la información estas personas? A través del tacto. Entonces, claro, el acercamiento o el entrenamiento de todas estas habilidades o de las demás percepciones es donde nosotros podemos ejercer un apoyo, tanto en residencias como en colegios, como en la vida autónoma de cada persona. Ya te digo, es un grupo muy, muy heterogéneo con unas características muy diversas. Entonces, el hecho ya de conocerlas y saber cómo actuar en función de la propia persona, de la identidad particular de esa persona, esa capacidad de adaptación es a lo mejor la que nos hace únicos, ¿no? Nos hace mediadores comunicativos. Totalmente. Siempre teniendo la comunicación como eje principal. Ahora que hemos que hay nueva gente que nos está siguiendo, ¿cómo podemos decirle gracias en lengua de signos a la gente que nos está siguiendo? Gracias. Gracias. Gracias a la gente que nos está siguiendo y que está siguiendo esta charla con Rafa y con Carla. A mí también, pues eso, me interesa de qué manera se imparte o cuáles suelen ser los puntos más complicados a la hora de tanto de impartirlo como luego de aprenderlo. ¿Qué suele ser lo más complicado? Dices a nivel formativo. Sí, a nivel formativo. En nuestro ciclo, lo más complicado yo creo que es sacar las materias de lengua de signos. Pero no por nada, sino porque al tener un carácter visoespacial, digamos que no es un método de aprendizaje al que estés acostumbrado. Entonces es algo donde tienes que hacer ese esfuerzo.
pero que ese esfuerzo va a ir en relación a lo que te motive o te interese esa materia. Al igual que el que aprenda chino o cualquier otro tipo de... Claro, porque el resto de asignaturas luego funcionan pues por proyectos o pues como cualquier otra. Entonces la dificultad, quiero decir, tampoco hablaría de dificultad, pero la piedra más dura que tienen que pasar, supongo que es la lengua de signos, es lo que suele marcar el que pasa de curso, el que no, el que saca el ciclo, el que no. Vemos que Carla asiente, es una de las cosas más complicadas dentro de... Bueno, si no que lo diga ella, pues yo a lo mejor doy el punto de vista desde que No, claro, justo, precisamente yo creo que viene hice guay... ciclo, yo al final Eso lo que es. hice es muy parecido, pero eso. A ver, la verdad que es difícil, pero si te gusta, si practicas, sobre todo es práctica. O sea, parece que dices, va, lengua de signos, fácil, tal. No. O sea, Pero, si no practicas... por ejemplo, para relacionarlo con lo que yo he dicho, ¿cómo estudias lengua de signos? haciendo sí, todo, totalmente, o sea, todo lo que hace la profe, haciéndolo. Yo. Repetirlo Y claro, pues yo que sé, hago una configuración mal, Moni me dice ¿Cómo apuntas cómo los lo signos? haces. Pues Claro. claro, yo te enseño un ¿Cómo signo tomas nuevo apuntes? que puede O- ser trabajar. Claro, no. ¿Y cómo apuntas esto? Claro. A mí eso me cuesta un puño con otro montón. puño choca mientras... Pero, por ejemplo, hay una compañera mía que lo apunta todo y, o sea, sus apuntes son increíbles. Qué bueno. Lo hace genial. Pero yo eso a mí me cuesta un montón. Yo voy, lo Sí, que yo, capto por ejemplo, y... tenía mucha dificultad en eso, porque, por ejemplo, cuando me veía solo en mi casa, como que no... Claro. A lo mejor necesitaba un feedback o no lo sé. Y entonces trabajaba muy bien haciendo grupetes. Bueno, ahora con el COVID Sí, bueno, también. tienen también cosas online, pero sí haciendo grupetes de trabajo, quedando con compañeros. Para el signo que se me olvida a mí, que me lo digas tú y apuntándolo pues de aquella manera. Nos mandamos Entonces, GIF por el grupo de clase. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Y luego ligado esto al ámbito laboral, ¿cuáles suelen ser las principales puestos en los que esta educación mejor viene? Sí, es la pregunta que me hacen siempre el día de la presentación. Claro, a ver, porque llega Carla a lo mejor que viene de, por lo que ha dicho ella, de Inglaterra, de tal, quiere pensar en su futuro, pues llegan allí y dicen, y después de sacarme este módulo en que puedo trabajar. Pues es un poco lo que te he dicho antes. Bueno, lo principal yo creo que hay que tener en cuenta para ser realistas es que el ciclo es muy nuevo. El ciclo no sé si empezó en 2014, en 2015, ¿vale? A raíz de que se hizo el antiguo ciclo de intérprete se hizo carrera. Entonces es verdad que es un puesto de trabajo, digamos, que todavía no es muy conocido. No está consolidado. Pero para que te hagas una idea es muy similar a las competencias que tiene un integrador social, pero más ligado al ámbito comunicativo. Vale, entonces, bueno, pues, ¿dónde pueden estar esos puestos de trabajo? En residencias, fundaciones, asociaciones. En el caso de la sordoceguera, con las dos asociaciones fuertes que tenemos son Asocide y Apacide, pues con esas dos, por ejemplo. En colegios, en apoyo en colegios también pueden apoyar. Sí. Y luego en el ámbito también del hogar. No, al final, obviamente, la pregunta de lo laboral yo creo que es extrapolable a cualquier otra profesión. O sea, ya al final, No, es lógico. De lo que estoy de lo mío también, lo primero que digo es ¿para qué vale la carrera de X? Pues bueno, al final creo que es una pregunta recurrente y... Al final el ciclo de mediación comunicativa es un ciclo desconocido por lo que acabo de explicar, que no lleva mucho tiempo en juego. Claro, ¿no? claro, totalmente. Claro, no está dentro del sistema. Claro. Ahora que utilizabas ese término de sordoceguera, y me gustaría ir a los tópicos, a los estereotipos que más intentáis erradicar o cuando se tiene oportunidad de hablar con gente que está fuera de este mundo, ¿cuáles son las principales, pues eso, tópicos que se quieren romper? ¿Has visto alguno en particular, sobre todo más con sordos ciegos, piensa con sordos? Con sordos. Porque sordoceguera es un mundo más desconocido, a lo mejor no hay tantos topicazos, pero con la sordera... A ver, los sordos, por ejemplo, no todos los sordos signan. Eso a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi, ¿no? Hay sordos que... ¿Cómo se hacen llamar? Los sordos que no signan o que signan. Digamos que los sordos signantes, por así decirlo... Antes de nada, sordo signante. Signante. Mira, Vale. hay sí, signante. Yo desde el desconocimiento que- y las Sí, sí. ganas de aprenderlo, digo. Claro, ¿sabes? Que habla con Claro, lengua de puedes ser signos. sordo, no haber aprendido lengua de signos y te enseñan por otro método de aprendizaje a comunicarte, como puede ser lectura labial, Ajá. pues logopedia, ¿sabes? Digamos, sería una metodología más oralista, se dice, ¿no? Porque responde más a los estímulos orales. Vale. Entonces, normalmente los sordos signantes, como los hemos nombrado antes, suelen pertenecer a la comunidad sorda, suelen referirse a ellos como sordos con S mayúscula. Ajá. Es como mostrar ese orgullo de ser sordo, ¿no? Vale. Sí, como bueno, una manera de Pero luego empoderarse. existe otra parte, que es la que estábamos comentando, que a lo mejor no está en contacto con esta comunidad sorda,
ha recibido otro tipo de educación, otro tipo de influencias, por lo que sea, pues se les llama sordos con S minúscula, ¿no? Que son sordos en ambos casos, pero que a lo mejor no practican, no hablan en lengua de signos. Ahí, por ejemplo, un intérprete de lengua de signos pues tendría poco que hacer. O bueno, ya depende también de que a lo mejor tenga otra formación, pero como intérprete. Y un mediador comunicativo ahí, por ejemplo, Sí, podría, claro, porque podría ayudarle en las partes comunicativas de otra forma, más allá de la lengua de signos, donde pueda tener más flaquezas. O sea, Sí, que por lo tanto el mediador de alguna forma. hace una labor más integradora, o sea, abarca más campo y... Claro. Se adapta al usuario. Ajá, qué bueno. Claro, es una gran diferencia. Nosotros solemos adaptarnos al usuario, el intérprete a lo mejor se adapta un poco más al mensaje. Ajá. Dando por hecho que el sordo que va a escuchar ese mensaje pues tiene esas dotes de comprender lo que está diciendo y si no, pues puede preguntar también, ¿no? Bueno. Por lo tanto, retomando esto de tópicos negativos, por lo tanto, o sea, por claro. ejemplo, antes yo decía, pero bueno, o equivocándote decía lo de sordomudo y hemos dicho, no, eso es totalmente negativo. Era el que pensaba que iba a decir. Ajá. Sí, pero vale, lo que has dicho pero está lo muy vuelvo a bien. decir. Pues dilo ahora. Sordomudos, no son mudos, son sordos. Exacto. Son sordos, Es un topicazo el decirle sordomudos a las personas sordas. Yo siempre porque claro, lo siguiente que me suele preguntar la gente y lo que estará pensando es ¿y por qué? No, que lo siguiente. Yo suelo cortar muy rápido porque suelo decir es ofensivo. Entonces ya a la gente como que ya le cuesta más seguir haciendo preguntas porque es como, hostia, claro, no quiero faltar respeto a nadie. Pero lo cierto es que es ofensivo. O sea, quiero decir, cuando es como si... Es que no voy a comparar porque por ejemplo, es absurdo, pero le estás poniendo una discapacidad, nunca mejor dicho, que no tienen, porque ellos no son mudos, son sordos. El hecho de que no hablen puede ir ligado pues, por los problemas de concienciación fonológica que tienen, ¿no? Por no poder escucharse, no por otra cosa. Sí, pero que no es condición sine qua non, o sea, que no es ser sordo no significa ser... Claro, ellos tienen la capacidad de hablar igual que cualquier persona. Totalmente. Por eso lo de no usar el término sordomudo. Y el otro topicazo, ¿te acuerdas? Más. Lenguaje de signos. Sí, Lenguaje de signos. Es lenguaje, es una lengua. De hecho, cuando hablé con Carla dije, lenguaje de signos para sordomudos. Y me dijo, venga, acabas de cumplir todo lo malo, lo has juntado en una... Anoche, con esto de las 12, pues a las 12 ya estaba en casa. Sí. Y estuve viendo un podcast de radio también de Berto y Buenafuente. Ajá, sí, nadie sabe nada. Y fue justo que salió de la casualidad que empezó a hablar Berto de que quería aprender más sobre el lenguaje de signos. Y bueno, pues dijo el lenguaje de signos como 200, ya me estaba yo diciendo, es que no era en directo, digo, pero si no llamo. Llamo, te lo juro. Digo, oye, que no. Claro. La diferencia entre lenguaje y lengua la conocemos todos, o sea, quiero decir que está justo ahí. ¿Por qué se dice lengua y no lenguaje? Pues justo está en la diferencia en semántica o en definición que hay entre lenguaje y lengua. Totalmente. Claro, el lenguaje es el sistema arbitrario que permite al ser humano comunicarse, tal. La lengua ya es el uso que se hace en una comunidad, en este caso la comunidad sorda, o puede ser la comunidad española o castellana en este caso, no porque abarcaría, ¿sabes? Pero ahí está la diferencia. Entonces, cuando hablas del lenguaje, se habla de la capacidad del ser humano, ¿no? La capacidad que tenemos, bueno, ya estaríamos en otro debate. No, vamos, yo creo que entramos en el debate que... Abrir melones aquí. Claro, pues se podría hablar de lenguaje animal. O sea, los animales tienen lenguaje, solo comunicación animal. Ajá. Claro, si al final la terminología... Claro, hay muchas investigaciones que dicen que hay abejas que hacen ciertos zumbidos que se pueden considerar lenguaje porque para que sea lenguaje tiene que ser un sistema arbitrario y convencional, ¿no? Algo que esté pactado por una comunidad. Entonces, claro, también, por ejemplo, hay una gorila en Estados Unidos, bueno, falleció hace poco, de hecho, que salió en la tele bastante, que se llamaba Coco, Sí. y se le llegó a aprender bastantes signos, muchos, pero no solo los comunicaba en plan, pues yo veo aquí un vaso y hago el signo de vaso, porque relaciono esto con esto y puede ser un condicionamiento clásico, ¿no? Exactamente, yo hago esto y me das un premio, entonces por eso lo hago, como si me haces hacer así o cualquier otro gesto que no tenga ninguna relación arbitraria o convencional. Pero hay vídeos en los que esta gorila, hay un documental de National Geographic además que se le ve cómo expresa sentimientos incluso, ¿no? Entonces eso ya no es condicionamiento Claro. Porque ella también tenía gatos, la gorila, era una gorila espectacular. Y se le murió a algunos, se lo contaron y ella se ve cómo expresa tristeza por la muerte de ese gato. Ya no, creo que es una reflexión, es mucho más allá de eso, de decir un vaso, Claro. hamburguesa, una hamburguesa. Sí, lo que tú hablas, que al final asocia movimiento a un premio. No, esto ya Claro, es... no está expresando sentimientos, emociones, claro. Eso ya es una escala superior totalmente.
Yo hasta hace poco siempre pensaba que el lenguaje era exclusivamente humano y es lo que creo que se suele leer en las definiciones, o lo que me suena a mí que he leído siempre. Pero Sí, viendo o así un suele poquito ser, más allá... cuando se hace la diferencia entre humano y ser animal, se dice, no, un lenguaje estructurado, un lenguaje tal. Y hombre, se ve que Claro. con este tipo de códigos también se pueden asociar a. Qué bueno. Entonces, si es exclusivamente humano ya me crea más dudas. Sigo con el debate abierto en mi cabeza. No, Cuando no, tengo claro, y al un final, debate hombre, no tengo respuesta. lo bueno es al final, pues eso, reflexionarlo Y y. que la gente esté pensando. Eso es, sí, sí. Ahora que estamos hablando de cómo utilizar las palabras, otra labor que tú también sueles hacer es a través de la música, ¿no? Es otra de tus Sí, principales. pero eso no tiene nada que ver con este mundo. No, hombre, claro, pero digo, pero bueno, ahora también que nos cuentes cuál es tu atractivo con la música o de qué manera te acercas a ella. Sí, yo llevo haciendo rap desde 2002, básicamente. Yo toda la vida, bueno, toda la vida, tampoco desde 2001, pero sí llevo casi toda mi vida haciendo rap. Qué bueno, qué bueno. ¿Y de qué manera sientes que, por ejemplo, pues eso, si puedes buscar algún punto en común entre Sí, tu no, mira, labor y. justo ahora mismo estoy preparando un trabajo que van a ser 4 canciones y tengo ya además un equipo de antiguos alumnos y también de algunos amigos sordos y vamos a hacer todo en lengua de signos, todos los vídeos. Qué bueno, eso. ¿Ha salido algo de eso ya para verlo o todavía no ha salido No. nada de eso? No, es algo que está en mi Está ahí. cabeza, como dice. Sí, ya tengo un par de canciones grabadas, pero vamos, está todo muy verde todavía. Hoy justo he hecho el grupo de los mediados, ¿no? Para empezar ya a interpretar las letras. Qué bueno. Pues hombre, aquí sí. En ese momento cuando salga seguimos con esto, pues oye, nosotros encantados de. Bueno, yo para eso necesito promo siempre. Hombre, claro, al final. Todo ayuda. Para la música, sí. Otro tipo de trabajo que podamos ver tuyo, por ejemplo, de la música, o que se puede buscar sobre ti de la música. Si pones mi nombre y mi apellido en YouTube, te salen muchísimas canciones. Pero muchísimas. ¿Probamos con una, por Rafa ejemplo? Carnavilla, sí, claro. Venga, pues vamos a buscar en. Mira, antes de ayer, el 17, saqué una. Ajá, O sea que si estoy ahora, me llevo un año muy activo en ese aspecto. qué bueno. Qué Espera, bueno. Sí, al final. vamos a meterlo. En cuarentena me puse mucho, tenía Un más momento. tiempo en casa y eso pues... le digo a Hay que gente conectarlo. Qué bueno. Y bueno, al final, también en estos primeros programas estamos hablando también con bastantes chavales de aquí de Torres que le están dando a la música y de qué manera crees que Hay que conectarlo. te ha ayudado la música en este tiempo, en la cuarentena, en casa. A mí, yo soy En muy... YouTube Bueno, de te lo abajo. puede decir Carla como soy yo soy muy nervioso. Yo, vamos, incluso tengo diagnosticado TDAH, ya te lo digo, y soy una bomba. Pues mantener mi cabeza ocupada. Fundamentalmente eso. Ya. También tengo perra, que me daba bastante alivio eso. Sí, total. Porque, joder, Ya ahí te tuvimos entiendo. perro en cuarentena, la verdad que lo agradecimos bastante. Totalmente. Entonces buscamos Rafa. ¿Lo tenemos ya por ahí, pollo? Sí. Vale. Rafa, ¿qué más buscamos? Carla Villa. Carla Villa. Mi apellido. No me compliqué mucho a Su la hora gata de- se llama No, ¿para qué? Carla. Pero no Por por el artístico, pues el mío. Punto. Párate Mira, la. yo el que puse el otro día y es el que más repercusión ha tenido. Ya Pues que mira, quiera. ponte si quieres el Bueno, tema pues repercusión este, y luego ¿no? el nuevo. Párate el SoundCloud, que todavía yo creo que son un poco de Sí. fondo. Voy a pararle. Vale. Que de fondo, pues eso, tiramos de bases de un colega nuestro que está empezando en el mundillo y oye, que. Bueno, a ver, un aplauso para este tema de Rafa. Bueno, claro. Bueno, sí, mira, Vamos, ya vamos a ver.
Qué bueno, qué bueno. Sí, ya Pasa no... aquí, ¿verdad? Bueno, si fuera solo radio también sería Sí, tampoco- la parte de Qué bueno, bueno, se ve desde luego, pues también eso, bastante labor de rap protesta, ¿no? De rap a expresar al final, pues eso, a través de la música, ¿no? Este tipo de... Sí, pero al final el rap siempre acaba siendo así. Si no es una protesta más social o política, al final es una protesta, algo que tú sientes y quieres Interior. soltar. O sea, yo creo que el componente protesta o quejarte, yo creo que es porque al final te desahogas. No tiene más historias. Claro, al final, el momento de desahogarte, ya sea por un amor, por un sentimiento que tengas o porque quieras hacer algo más sociopolítico, ¿no? Totalmente. Supongo que el rap protesta es un poco irá más ligado a eso. Qué Eso bueno, igual qué bueno. no me digo tanto. Qué bueno. El vídeo, joder, yo lo veo bastante bien, una buena producción, que luego tienes más colegas que también se... Sí, el vídeo me lo hizo un chaval de mi barrio, ¿verdad? Sin más. O Ajá. sea, que no tiene... Lo que pasa es un chico que tiene buen ojo para la cámara y eso Qué bueno. y lo apalabré así con él. He hecho ya un par de vídeos con él y tal. Yo ahora lo que voy a intentar es cada vez intentar autoproducirme más todo. Ajá. Llevo ya un año también haciendo instrumentales. Ahora justo me compré una cámara, estoy empezando a editar algún billete también. Sí, labor todo Claro, terreno intentar ya, ¿no? que... Sí, sí. También porque aunque no haga yo el vídeo, el hecho de controlar yo más todos los factores puede hacer que me involucre más en todos los aspectos de la creación, que es lo que me gusta. Sí, no, totalmente. Al final hacer el Lo que no proceso me más gusta es la redondo... promoción. Eso es lo que llevo fatal, el dar de compartir. Es que es lo peor. Es lo que más aburre y es lo que más cansa, sinceramente. Para mí lo ideal sería subirlo y que lo escuchara por Hombre, la claro. máxima gente posible sin tener que hacer nada más. Ser Bad Bunny y tener 40 millones sí que es un tema... y lo Pero bueno, estoy a gusto siendo yo, también te lo digo. Claro, al final Te es... digo, mira, al final tengo mis 2.000 visitas, mis 1.000 visitas, pues mira, pues mías son. Tuyas son eso, Claro, de eso totales y sabes que al 100% Exacto. y que... Y luego tengo yo mi trabajo y mis cosas que me va bastante bien. Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, Rafa, yo ha sido un placer, sinceramente, encantado. Y oye, al Igualmente. final aprender un poquito, sobre todo de lengua de signos y sobre todo al final lo que podemos hacer la gente que estamos fuera es intentar ser lo menos molestos posible o intentar no cagarla. Claro, intentar no, lo sí, menos hablar con posible. respeto siempre es como Eso cuando es. hablamos de discapacidad o diversidad funcional, siempre buscar la palabra más correcta para intentar no faltar respeto a nadie, que al final luego somos nosotros los que le damos mal uso a las palabras. Totalmente, Quiero decir totalmente. que si ahora se dice discapacidad, diversidad funcional, antes se decía inútil o subnormal, porque eso lo hemos ido convirtiendo en insultos, básicamente. Totalmente. Pues bueno, esperemos que poco a poco en el tiempo sigamos mejorando. Así que nada, un fuerte aplauso para Rafa. Y nada, vamos a hacer el cambio y ahora preparamos otra sección. Bueno, física o química, el reencuentro. Bueno. Viene fuerte, viene fuerte. Nada, vamos a hacer un cambio rápido.